Hola Capricornio, bienvenidos a Almas del Universo. Vamos para nuestra lectura del mes de diciembre. Vamos a ver cuáles son las previsiones. También quiero decir que no todas las informaciones van a servir para todos. Entonces, toma lo que es bueno para ti y lo que no es, apenas deje para atrás, ¿ok? Vamos a empezar entonces, Miguel Arcángel, vamos a ver cuál es el espíritu animal del signo de Capricornio para el mes de diciembre y lo que ellos tienen a decir, cuál es el consejo de ellos. Muy bien, tenemos ahí el kiwi, ¿ok? Pájaro. Y dice, usted tiene que hacer alguna meditación todos los días en las próximas semanas, porque yo creo que algunos de ustedes están muy estresados y están haciendo cosas tal vez que están interfiriendo en decisiones, están tomando malas decisiones o entonces no teniendo mucha paciencia con las personas. Entonces es necesario que ustedes refletan un poco sobre lo que se pasa. Tome un aire, camine, haga algo para que usted pueda se quedar más limpio en tus pensamientos, para que ponga todo en su debido lugar y tenga paciencia con las personas. Ellas no tienen culpa de lo que se pasa, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son los consejos del oráculo de la luna para ustedes en el mes de diciembre. Muy bien, tenemos ahí la luna mutable que dice, nada ahora es una decisión, no está nada decidido aún. Entonces, usted no puede tomar eso como si el problema ya fue liquidado, no tiene más nada que hacer. Siempre existe una solución. Usted tiene que luchar, tiene que pensar en algo positivo, porque a veces es alguna cosa que usted aún puede hacer algo. No desista. No desista hasta el último momento. Tiene que hacer algo. Siempre hay diferentes posibilidades, ¿ok? Y ahora usted va a hacer una pregunta. Voy a poner 2 cartas de la respuesta de los ángeles. Usted va a elegir una carta y al final de nuestra lectura yo voy a decir cuál carta es la 1 y cuál carta es la 2. Y ahí usted puede saber cuál es tu respuesta ahí. Entonces, así también tienes tiempo de hacer tu pregunta en cuanto nosotros vamos a hacer la lectura. ¿Ok? Entonces las cartas ya están ahí y vamos a ver cuáles son los mensajes del tarot para ustedes en el mes de diciembre. Muy bien, Miguel Arcángel, lo que los capricornianos tienen que saber. Muy bien. Entonces, déjame poner esta carta acá, cayó, yo voy a tenerla. Muy bien, y tenemos ahí el 3 de agua o el 3 de copas, que es una celebración. Y yo creo que tiene mucho a ver con las Feliz Navidad, la Navidad, el Año Nuevo, celebraciones con personas de la familia, con personas de tu relacionamiento personal. Y también es una celebración de alguna noticia muy buena que usted va a recibir. Puede ser relacionada con una persona que usted está mirando, que
tal vez asumir un relacionamiento un poco más serio. Y también puede ser oportunidades de empleos o alguna cosa que usted está esperando mucho, que usted va a tener alguna novedad sobre eso. Y ahí tenemos el 3 de fuego o el 3 de paus, que significa que usted está esperando realmente algo. También significa usted está esperando que una persona va a te visitar, tal vez una persona que usted habla por la internet o algo así, que ustedes trocaron mensajes para verse. Y también puede ser que usted tiene que viajar o mudarse de ciudad por causa de empleo o de alguna oportunidad que usted tiene que cambiarse. Y es un cambio muy positivo porque usted va de encuentro a tu profesión, a algún emprendimiento más rentable, donde usted se queda con tu estabilidad financiera, ¿ok? Y ahí tenemos el tentación ahí. Usted tiene que cuidar ahí, mira, porque existen algunas personas, a veces que usted habla las cosas, ellos no son las personas que usted piensa que son, y a veces tienen inveja de ti, si no quieren, se sienten como si, ¿por qué no son ellos que están viviendo esta situación? Entonces, Capricornio, tenga mucho cuidado con las cosas que usted diga, y también no cambie las cosas que están dando cierto, porque cuando todo se empieza en el camino correcto, usted siente una tentación de hacer algo diferente para cambiar esto, para mejorar. No lo haga, ¿ok? Deja las cosas cerrar se pasar como están se pasando. Todo está teniendo su flujo normal, las cosas están se pasando, entonces déjalas seguir adelante, porque como dice, cuando una cosa está se quedando bien, no lo cambia. Usted puede tener sorpresas desagradables, ¿ok? Y ahí tenemos el 5 de tierra o 5 de oro, que es una carta donde usted se siente un poco isolado, un poco pensativo, tal vez pensativo por causa de esos cambios que usted tiene que hacer, tal vez sea un compromiso más serio que usted tiene que tomar, y esto está dejándote preocupado y siéntese como que algo no está correcto. Entonces, si tiene este sentimiento, es el momento de usted mirar para ver por qué está teniendo eso, o cuál es el problema, por qué te sientes así. Si te sientes así es porque tú en tu íntimo sabes que tiene algo que no está correcto. Y a veces tienen a ver con el relacionamiento, ¿ok? Entonces, a veces son cambios que son muy significativos, que usted no puede dejarse envolver por un momento y después por este momento acabar tomando una decisión precipitada. Si usted está se sintiendo así, medio así, como digo, pensativo, o entonces no está se sintiendo como tiene algo errado, como está fuera de las cosas no están en su lugar, es el momento que usted tiene que refletir, ¿ok? Refletir, porque significa que algo no está totalmente como usted pensaba que estaba. Y ahí tenemos ahí el 7 de la tierra o el 7 de oro, que es cuando usted mira para las posibilidades, ¿ok? Usted tiene serias intenciones de cambiar tu vida, esto es muy claro acá. Usted tiene tus objetivos y usted no va a dejar que las cosas se queden entre lo medio de eso. Entonces, aquí dice para usted tener mucho cuidado con tus decisiones, porque usted siempre tiene una tentación muy grande de hacer cambios que a veces no son muy favorables. Entonces, tal vez este pensamiento que usted siente que tiene algo que no está bien,
usted va a querer cambiar algo, es el momento de usted analizar para ver exactamente o qué está se pasando, ¿ok? Es un momento de atención porque son cambios muy significativos que usted tiene que hacer. Y es un momento de atención, entonces es una energía que te pide atención, mucha atención con tus actividades, con las cosas en tu vuelta, con las personas en tu vuelta. Y ahí tenemos el rey de la agua o entonces el rey de copas, que es una energía, yo creo que es tu energía aquí porque eres una persona muy buena. Siempre está ayudando a los otros, ofreciendo las oportunidades, perdonando, hablando mucho, trabajando por ellas. Es una energía que es muy buena y también es muy exigente. A veces porque usted hace las cosas con usted puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Esto no significa que las personas pueden hacer lo mismo. Las personas no tienen la misma capacidad que usted. Entonces usted tiene que tener un poco de paciencia, ¿ok? Pero yo creo acá que también usted está para recibir alguna propuesta que usted no estaba esperando, porque es una oportunidad muy importante que tal vez te queda un poco confuso, ¿ok? Esta es una cosa que va a se pasar porque usted está cerrando una fase muy importante de tu vida. Es como si usted cumpliste un karma cuando usted pagó una dívida que ya no tiene que se preocupar más. Una dívida una dívida espiritual o una dívida en la vida de algunas personas que usted ahora ya puede moverse adelante con tu propia responsabilidad, ¿ok? Donde usted va a seguir tu vida de tu manera de cómo tiene que hacer y va a conseguir hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces es como un recomienzo de algunas partes de tu vida donde usted va a poder tener algunas opciones. Y ahí es solamente usted que puede decidir exactamente lo que usted quiere hacer. Pero el universo dice que los caminos están abiertos para cualquier decisión que usted tenga, ¿ok? Es tu vida, tú tienes que saber lo que es mejor. Es como si usted ya tiene la llave para abrir una puerta que estaba cerrada y ahora se abre para ti. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta. Si usted eligió la carta número 1 para tu pregunta, la respuesta es recuperación. Entonces, yo creo que usted está se recuperando de alguna cosa. Entonces, usted tiene que analizar un poco mejor para que tenga una cosa más clara una vez que usted está se recuperando de alguna cosa por causa de tu pregunta. Yo no sé lo que usted preguntó, pero yo creo que es una cosa que usted está recuperando, usted está reconquistando también, ¿ok? Entonces las cosas empiezan a girar de una forma positiva para ti. Y ahí tenemos la carta número 2, que dice que tiene cosa mejor que esto que usted está preguntando ahora. Entonces el universo tiene cosas mejores para ti, ¿ok? Y ahora para cerrar nuestra lectura, vamos a ver ahí cuáles son los 3 consejos de los arcángeles para el mes de diciembre. Muy bien, y tenemos ahí el 4 de paus, que dice contentamiento, paz y abundancia. Una vida en casa muy feliz y también mucho suceso para completar un proyecto, ¿ok? Entonces usted va a completar algo que va a te hacer muy feliz. Y tenemos el arcángel Chamuel,
dice un evento en la vida muy significante, una revelación muy poderosa que va a te llevar para cambios y también tiempo de usted abrir tus asas y seguir adelante tu vida, ¿ok? Muy a ver con la carta del mundo. Y ahí tenemos la página de la tierra o del oro y dice muchas buenas novedades sobre su parte financiera. Usted quiere hacer algo más desafiador y una nueva área donde usted está más interesado, alguna cosa nueva que te llamó atención y que usted tal vez va a empezar con eso, ¿ok? Entonces son cambios muy favorables. Presta atención en los señales y yo creo que el año que viene tiene muchas cosas que usted tiene que hacer y arreglar, ¿ok? Muy bien, mis queridos, era todo lo que yo tenía. Los veo en algunos días más para la lectura del amor. Gracias, bye bye.